Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Vamos a ver enseguida los datos del paro en Almería. El paro ha bajado en Almería y baja de una forma relevante y lo hace tras varios meses consecutivamente. Esto es un buen índice. Vamos a ver esos datos enseguida en pantalla. Ahí ven ustedes que tenemos una bajada del paro del 5,81%, lo cual quiere decir que hay 3.640 personas menos en el paro. Esto es un indicador interesante. El problema es, ¿hasta cuándo se puede sostener esto? Y sobre todo mi pregunta es, con la nueva modernización, derogación y no sé qué más, otros eufemismos que aplica el gobierno en esta batalla entre los socialistas y los comunistas para ver si se ponen de acuerdo, ¿qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Cómo se va a modificar o cómo se va a medio derogar? ¿O cómo se va, en definitiva, yo qué sé, qué va a pasar con esa reforma laboral? ¿Y cómo puede influir las modificaciones, las rectificaciones, las derogaciones, o como quiera que se llame, introducidas por el gobierno en la reforma laboral, cómo va a contribuir a sostener estos datos? A que se mantenga una línea de crecimiento del empleo, crecimiento de la economía y sostenibilidad de la economía a nivel nacional, incluyendo también, como no, las pensiones. Ya se avanza que las pensiones son insostenibles y por lo tanto ahora habrán de cotizar un 0,5%, medio punto de más para poder mantener las futuras cotizaciones de los baby boomers, de esa generación, en la cual me incluyo, evidentemente, y que parece ser que el gobierno hace previsiones como que no hay dinero en caja para sostener esas pensiones. Bueno, de todo ello les hablaremos y otras cosas más, evidentemente, en los próximos minutos. Saludamos ya a nuestros contertulios. Paco Amicián, dichosos son los ojos. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Te haces caro de ver, ¿eh? Bueno, cuesta trabajo, sí. Sí. Bueno, pero todo bien, ¿no? Todo llega, todo llega. Todo bien, todo alguna bien. novedad, nos tendrás que contar muchas cosas. Tanto tiempo sin venir por aquí. No tanto. Y con lo que tú sabes. No tanto. Y lo que acumulas. Tampoco tanto. Acumulo grasa, sí, grasa se acumulo. Pero no, bueno, de conocimiento, de experiencia. Ya, menos. De sapiencia a nivel político. Cada vez menos. Ya. Cada vez menos. Bueno, no hay ninguna novedad entonces. Bueno, yo no veo muchas más novedades. Ahora hay, digamos, un otoño con más movimiento porque se producen distintos congresos, ¿no? En distintos partidos y, lógicamente... Bueno, en el Partido Popular a nivel de Madrid, parece ser. No. Sí, parece que hay una pequeña rebolica también, pero bueno, espero que se resuelva pronto. Sí. Y suele no llegar el agua al Manzanares, al río, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces, la sangre al río, perdona, pero vamos a ver si somos capaces de parar ese golpe. Esos pequeños encontronazos que la prensa difunde que existen, que existirán, me imagino, ¿no? Si los difunde la prensa, ¿no? Hablando de río, cuando el río suena agua. No siempre, pero generalmente suele ocurrir. Y luego, pues, otros congresos varios que tenemos también a la vista. Y luego ya, pues, yo creo que también empieza un poco ya más cercanía a las elecciones, empiezan los presupuestos en los ayuntamientos, ver si se adelanta la elección a la Junta de Andalucía, bueno, adelantarse casi seguro, en qué fecha. O sea, hay una serie de movimientos políticos que vosotros los periodistas, pues, os van a tener trabajando más activamente, ¿no? Y luego, pues, los congresos a nivel más provincial, pues los congresos del PSOE, que siempre son un teatro de marionetas perfecto y bonito, de los mejores que suele haber en la provincia de Almería, me refiero al teatro. Cada cierto tiempo esto es cíclico y nos toca ver ahora, pues, un movimiento orquestal en la oscuridad del Congreso del PSOE, que primero es el regional, si no creo bien, si no me confundo, y ahora vendrá el provincial. Claro. Por lo demás, poco. Por los tres movimientos así más fuertes que existen ahora mismo, ¿no? Ya. Políticamente. Muy bien. Rafael Martos, bienvenido igualmente. ¿Qué tal? Bien. Pues encantado también de ver a Paco, que hacía mucho que no lo veía. Bueno, la última vez lo vi por la calle. Siempre me ve con el mismo. Siempre lo veo con Siempre dice que me ve con el mismo. Fíjate que veo gente al cabo del día. Dice, siempre me ve con el mismo, pero bueno. Pero
Pero que, aparte de esos movimientos tectónicos en el PSOE, a mí lo que... Orquestales hemos dicho. Esos son maniobras. Maniobras orquestales en la oscuridad. Los movimientos tectónicos en el PSOE también son interesantes. Pero quería tocar el tema con el que ha empezado del paro. Porque claro, a mí me llamó mucho la atención cómo se felicitaba en Twitter la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por los datos del desempleo, ¿no? Cómo va bajando y cómo sigue bajando. Y claro, pues personalmente me extrañaba porque digo, vamos a ver, si el desempleo está bajando gracias a la reforma laboral, es decir, vigente, la que está vigente. La ley laboral que existe desde que se modificó en la época de Rajoy es la que está vigente hasta ahora. Claro. Esa ley laboral es la que está permitiendo, desde el punto de vista legal, porque luego está la actividad económica y demás, ¿no? Pero el marco jurídico en el que se mueven las relaciones laborales, resulta que baja el desempleo. La ministra aplaude que baje el desempleo y a la vez quiere cambiar esa norma. La herramienta que facilita el descenso del paro. Yo es que no lo entiendo. Otra cosa sería, si estuviera subiendo el paro, habría quienes defienden la reforma laboral, habría quienes estaría diciendo, bueno, no es culpa de la tal, habría que flexibilizar más el empleo, estarían dando excusas. Pero al menos el gobierno tendría una excusa, es decir, con esta reforma esto no va bien. Con esta legislación laboral esto no va bien, tendría una excusa, pero es que resulta que lo que ocurre es lo contrario, es que se crea empleo, es que estamos saliendo desde el punto de vista del empleo de un modo aceptable. A mí me parece que es una actitud bastante irresponsable por parte de un gobierno socialcomunista que en las dos facciones han salido dos comandos de caza y pretenden los dos cobrarse la misma pieza y eso es imposible. Entonces, claro, van a ver ahora quién se cobra la pieza. ¿Cuál es la pieza? Pues la pieza es, en definitiva, deteriorar esta reforma laboral, que es precisamente, como decía Rafael Martos, la que posibilita que ahora mismo estemos felicitándonos por este descenso del paro. La herramienta que produce este ajuste en positivo es precisamente la reforma laboral de Mariano Rajoy. Ahora la vamos a cambiar, la vamos a modificar, la vamos a modernizar, la vamos a derogar o medio derogar, no sé. Porque todavía no se han puesto de acuerdo. El gobierno no se pone de acuerdo ni consigo mismo. ¿Por qué? Porque son dos gobiernos. Hay dos facciones y cada uno va a lo suyo, que es a cobrarse la pieza. ¿Cuál es el daño que pueden infligir a la población? Pues no se sabe. Puede ser mucho, puede ser moderado o puede ser irrelevante. Pero yo creo que sí, que se puede infligir mucho daño a la sociedad española con esta salida de caza para ver quién se cobra la pieza, si el PSOE o los comunistas. Pero claro, y dices, ¿qué es lo que pretende? Pues lo que pretenden los comunistas es restar protagonismo a las empresas, que no haya convenios a nivel empresarial y que haya convenios grupales, corales. ¿En manos de quién? De los sindicatos amigos, especialmente para Izquierda Unida y para Podemos, Comisiones Obreras, y especialmente para el Partido Socialista, la Unión General de Trabajadores, la UGT. Y así se van a repartir la pieza, así van a cobrar la pieza las dos facciones del gobierno que no se entiende entre sí, se tienen que reunir para ver si en la próxima reunión llegan a un acuerdo. Bueno, pero ¿esto de qué va? Claro, luego pasa lo que pasa, que han venido los hombres de negro desde Bruselas, recientemente llegaron, y trataron de reunirse con Yolanda Díaz y con Calviño, las dos ministras, que andan en juego, lógicamente, por la distribución de los recursos que nos van a llegar desde Europa, ese dinero, esa ayuda fundamental para la recuperación económica. Y no pudieron reunirse los tres, los hombres de negro y las dos ministras. Tuvieron que reunirse por separado. Y dijeron, bueno, ¿cómo es posible que vayas a un gobierno y te dicen que no? Yo sí, o sea, es lo mismo que el patio de colegio. La Yoli resulta que no se junta con la Calvi y la Calvi no quiere que se siente en la misma mesa con la Yoli.
¿vale? Y eso lo ven desde Bruselas y dicen, ¿en manos de quién está España? ¿En manos de qué gobierno? Y así sucesivamente. O sea que ahora, Paco, ¿tú qué opinas? ¿En manos de quién está nuestro dinero? Dirán esos señores de negro. Sí, bueno, en manos de quién vamos a dejar el dinero nuestro. Claro, ya tenemos a Austria, ya tenemos a Finlandia, ya tenemos a varios países que han dicho que no. Holanda, por supuesto, que Holanda nos tiene con la prueba puesta desde el primer momento que vieron, pues, cómo, hablando de caza, cómo caza la perra. Y bueno, pues efectivamente, así nos va. Paco, ¿tú qué crees en qué va a terminar esto de la reforma laboral y si va a ser para bien, para mal o para peor? Para bien no va a ser, porque la reforma laboral cuando se aprobó, no sé si fue por 2012 o 2013, pues se ha quedado perfectamente demostrada que paró la destrucción de empleo que había en aquel momento. Nadie se acuerda de cómo estaba el país en aquellas fechas, del año 2011-2012, y a lo largo de todo este tiempo pues ha demostrado, no porque lo digamos nosotros aquí en la tele, sino porque ha demostrado que sirvió para lo que se creó o para lo que se reformó, ¿no? Flexibilizar el mercado de trabajo, tener más oportunidades, tener más posibilidades, que hubiera más contratos y destruir o parar la destrucción de empleo que había en este momento. De hecho, como bien sabéis, por hacer un pequeño resumen, la reforma laboral se ha intentado siempre poner en manos de los gobiernos de izquierda como una herramienta máxima de eliminación. Cada vez que ha habido elecciones han dicho lo de eliminar, quitar, derrogar, lo han repetido en cada uno de los periodos electorales, hasta el punto que llevan ya 2 años gobernando, o 2 años y pico, y no habían conseguido todavía eliminar la reforma laboral, pero hay una parte del gobierno que evidentemente sí quiere cobrar su pieza, le importa poco que la cosa vaya bien o mal, le importa poco que Europa pueda poner problemas o no, le importa poco que se destruya más o menos empleo. Ellos tenían esa promesa electoral y además yo creo que hay que ser consecuentes. Los que lo votaron sabían lo que iban a ocurrir, por tanto el que votó a estos partidos sabía que querían como punto máximo eliminar o derrogar la reforma laboral porque lo repetían constantemente. El PSOE ya nos tiene más acostumbrados, ya más de la OTAN, ¿no? Ya estamos más acostumbrados, OTAN sí, OTAN no. Entonces el PSOE también había ya repetido hasta la saciedad que quería derrogarlo, tenía que ser más papista que los socios que iba a buscar en la extrema izquierda y no les quedó más remedio que apuntarse el tanto. Pero han intentado pararlo durante tiempo porque saben que es una buena reforma laboral la que aprobó Rajoy y la que aprobó la ministra en su momento. Y sabe que es difícil llegar a un entendimiento para aprobar una nueva reforma laboral. Yo creo que después de tanto tiempo, de tanto fuego de artificio y tanto decir las cosas, se va a quedar en pocas reformas. Esa es mi impresión particular, porque todo lo demás sería una auténtica barbaridad que tendría problemas y que incluso podría tener vetos de Europa, ¿no? Con lo cual no creo que estén por esa labor. Por tanto, me creo que será una pequeña reforma que ellos ampliarán diciendo que han reformado todo, pero se quedará en una pequeña reforma de lo existente. Por lo menos eso es lo que deseo. Motivado porque no le quedaba más remedio a Pedro Sánchez que ceder. Era una promesa electoral que le había dicho, un acuerdo que había firmado con su socio de gobierno, una exigencia máxima de su socio de gobierno, en este caso de los de Podemos, pues al final no le queda más remedio. Pero es verdad que es evidente que la reforma laboral pues cumplió perfectamente los objetivos por los que se creó en su momento. Vuelvo a repetir, la herencia de Rajoy en aquellos tiempos no era la mejor que ha recibido, yo creo que es la peor que ha recibido cualquier presidente del gobierno de los que llevamos en democracia, ¿no? Por lo tanto, hubo que tomar medidas que gustarían más, que gustarían menos, pero esa reforma laboral funcionó, ¿vale? Cumplió su objetivo, que fue no destruir empleo y empezar a crearlo. No, y además por imposición de Bruselas, que estamos hablando de 2012. De hecho, estos progresistas, si no hubiéramos tenido alguna de las medidas, no aprobadas en la reforma laboral, pero sí puestas en marcha por aquel gobierno de Rajoy, pues ahora con la pandemia, pues la gente estaría, no sé cómo estaría, no sé, las empresas estarían destruidas, ellos no sé cómo estarían, los trabajadores no sé cómo estaríamos, porque en el caso ya sabéis perfectamente que una de las herramientas que posibilitó aquella situación fue los famosos ERTES, que se han utilizado en masa en los meses de la pandemia, en los meses del confinamiento, para poder salvar empleo y para poder buscar alternativas a las empresas que pudieran de manera rápida poder subsistir. Empresas que se les cierra su actividad tienen que intentar subsistir. Y bueno, vamos a ver cómo... Que también fue muy criticado en su tiempo, cuando se aprobó las medidas estas de los ERTE, ¿no? Muy criticadas por la izquierda. Y luego lo han utilizado, sí, no se sonrojan, ¿no? Lo han utilizado los sindicatos fundamentalmente. Sí, porque es que, vamos, los sindicatos UGT y comisionados... Eso fue en su momento cuando se aprobó. Eso fue en su momento cuando se aprobó. Nada más aprobar los ERTES y los ERE,
inmediatamente se acogieron a esa medida los sindicatos más proclives al gobierno. Fíjate que la otra ley que querían derogar del Partido Popular fue la de seguridad ciudadana. Bueno, esa todavía sigue en el limbo y se ha utilizado, la ha utilizado el gobierno. Pero en referencia a si va a haber derogación o no, hombre... derogación ya han dicho ellos, han utilizado el eufemismo de hablar de derogación. Claro. ¿Cuál es el problema? Que quizá la palabra derogación la ha empezado ahora a utilizar de nuevo, porque, como bien decías, con el tema de, igual que en la OTAN, pues ha sido, vamos a derogar la ley, bueno, la vamos a reformar, la vamos a derogar, vamos a hacer una modernización, bueno, ahora el PSOE se suma a lo de derogar, vuelve a afirmar ahora derogar. Bien, como cualquiera sabe, para derogar una ley debe haber otra. Bien. ¿O no? No, o sea, sí, claro, pero quiero decir, tú tienes de alguna manera que fijar la... A efectos prácticos me refiero. No, pero... Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional, sí, pero... ¿y en su lugar qué hubo? No, pero eran inversiones. Pero a lo que me refiero... Sí, pero a lo que me refiero es que la relación... con financiación de Europa que se dejó de percibir al derogar el Plan Hidrológico Nacional. O sea que perdimos dinero, perdimos la obra, perdimos la posibilidad de tener agua, etcétera, etcétera. A lo que empresas que en su momento tuvieron... Encima perdimos dinero. Y perdimos cerca de 700 millones de euros. Y perdimos cerca de 700 millones de euros que estaban adjudicados. Pero lo que quiero decir es que la reforma laboral, o sea, mejor dicho... Y los agricultores almerienses perdieron parte de su futuro. Es una ley que regula las relaciones laborales. Bien. Tiene que haber una ley que regule las relaciones laborales. Está el Estatuto de los Trabajadores. Bien, por lo tanto, si tú de entrada derogas esta ley, todo queda asumido por el Estatuto de los Trabajadores, que obviamente es peor en muchas cosas que la reforma laboral. Con lo cual, lo más probable es que a partir de ahora, de haber decidido vamos a cargarnos la reforma laboral, vamos a hacer... haya que empezar, porque no la puedes derogar, o sea, algo tiene que haber, con lo cual o se plantea a partir de este momento la reforma del Estatuto de los Trabajadores y habrá que negociarlo, y eso no es de hoy para mañana, o habrá que hacer una nueva ley laboral, la contrarreforma, y habrá que hacerla para aprobarla y en su disposición derogatoria, que viene al final de la ley, dirá, y esto ya deroga todo lo anterior. Con lo cual es posible que estemos ante un juego de trilero, que es lo que está haciendo la política que está ejerciendo Pedro Sánchez, es decir, le da exactamente igual todo, lo que quiere es aguantar un poco más. Aquí le ha echado nuevamente un pulso Podemos y nuevamente el PSOE se la ha imaginado. Sí, claro. No, pero o sea, cada vez que le hacen un pulso, él por aguantar 15 días más, un mes, 2 meses, 6 meses en Moncloa, firma lo que le pongan delante. Exactamente. No, y sobre todo también, ahí están a la espera los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que son correas de transmisión ineludiblemente del Partido Comunista y del Partido Socialista, respectivamente. Bueno, no sé si lo he dicho por orden, pero vamos, Comisiones Obreras es Izquierda Unida y UGT es Partido Socialista. ¿Y qué es lo que pretenden ahora? Que estos dos sindicatos, con tanto descrédito y demérito, ya saben ustedes aquello de a las mariscadas, pues los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, se les conoce en los episodios, especialmente en Andalucía, realmente criminosos donde los haya. Ya me dirán ustedes ahora si engordamos a estos sindicatos gracias al gobierno, cada una de las facciones del gobierno, los comunistas con Comisiones Obreras y los socialistas con la UGT. Pero en fin, vamos a ver qué opinan precisamente estos dos sindicatos. No sé si va por este orden, Comisiones Obreras y UGT, pero vamos a escuchar qué opinan sobre los datos del paro en la provincia de Almería, que como comenzábamos hablando en la tertulia, pues han bajado en más de 3.600 personas el paro en la provincia. Vamos a escuchar a los sindicalistas.
no podemos estar satisfechos en este sentido de que esa calidad del empleo que se crea fundamentalmente en la provincia de Almería, que es temporal y que tiene todas estas características por el sector agrario, que es de los más potentes en la provincia, y bueno, y desde las administraciones, desde la Consejería de Empleo, pues ni desde el Servicio Estatal de Empleo, pues se ponen los medios necesarios para acabar con esta temporalidad. Desde UGT sí que queremos pedir y exigir a los gobiernos, en este caso al Gobierno Nacional, que se pongan de acuerdo para por fin derogar la reforma laboral, porque lo que está haciendo es que aumente la temporalidad. Estamos cerca del 90% de los contratos que se han hecho son temporales en nuestra provincia. Es un dato muy, muy alto para las recomendaciones que de Europa se nos están dando, que debe ser un dato muchísimo más bajo y que debería haber por empresa como máximo el 15% de trabajadores temporales, con lo cual es una cuestión que el Gobierno tiene que tomarse en serio y también eliminar las subcontratas. Las subcontrataciones es lo peor que puede haber ahora mismo. Bueno, tres argumentos. Empleo de calidad, que yo todavía no entiendo eso qué es lo que es, porque empleo de calidad... Yo sí entiendo lo que es. Eso es lo que menos estoy en desacuerdo de lo que han dicho. Empleo de calidad será trabajar poco y ganar mucho. Y no trabajar lo justo y ganar lo justo. Ya. Bueno, es que yo conozco Pero muchos empresarios... Es que no entiendo lo que significa el concepto trabajar lo justo. Ya, pero eso digo yo. Es que Sí. por eso Pero te iba a decir que yo conozco empresarios que trabajan 20 horas. ¿Por qué no empezamos a introducir conceptos normales? No, es tener que una a mí- productividad razonable y cobrar en base a la productividad que uno hace, Claro, ¿no? Claro, sí. Pues eso Empleo de- me- eso bueno, me por eso refiero. son términos Hombre, relativos. es que ahí es cierto que hay gente que por cuestiones de que no Es que trabaja decir y no esto en gana lo España de trabajar lo suficiente. justo, sabiendo cómo son los españoles, Sí, claro. pues Bueno, no, lo O justo, trabajar poco y ganar mucho. lo justo no pero sé lo a que mí- es, pero a no. mí O es que trabajar nada, como algunos A mí es sindicalistas, que y ganar. más me ha llamado por lo la que gane. atención cuando habla de del tema de la temporalidad. Nosotros somos una Porque, provincia vamos, temporal, es no que tenemos fábricas, no tenemos empresas, efectivamente, tenemos turismo. pero ¿cómo? Las chiringuitos de playa tienen Es que- un formato, es están que- llenos en julio y claro, agosto, en es que octubre no hay nadie. incluso- Los hoteles están llenos en julio y agosto, en octubre Claro, no hay es nadie. decir, hay que tener en cuenta La agricultura es estacional. el sistema productivo de cada territorio Ah, pues para yo creo que están pensando hacer- que tenemos la SEA en Taberna, Claro, no, la es Volkswagen decir, en pero si El sería- Ejido, que pero si tenemos sería ahí pegada a la buenísimo- Almanzora, tenemos la fábrica esa de hierro que había en el País Vasco en los Los 60, Altornos de Bilbao. los Altornos de Bilbao, y que tenemos los coches, el modelo automovilístico de Detroit en Pujanza, no ahora, en Pujanza, en el campo de Dalías. Nosotros no tenemos fábrica, no tenemos empresa. Es una pena para la provincia, lógicamente no tenemos ese modelo Es que nuestro modelo productivo, modelo productivo es de temporalidad. y nuestro modelo productivo es un modelo que fundamentalmente afecta al turismo y es Turismo temporal. y agricultura. Por cierto, no se puede hablar de temporalidad después de salir de la pandemia. Nadie está con ánimo, no hay ningún empresario con ánimo de saber qué ocurre. Hay una inestabilidad brutal. O sea, que me hablen de datos de temporalidad hace un año, o que me hablen de datos de temporalidad antes de la pandemia. Pero después de la pandemia, todos lo sabéis, todos los que nosotros sois autónomos, sois empresarios también, y tenéis o habéis tenido personas a vuestro cargo, si no tenéis en este momento, habéis tenido con trabajadores y personas contratadas. Existe una incertidumbre, ya lo que faltaba ahora es tener que ir a comprar linternas, velas y hornillos. Y un jamón serrano. Bueno, yo estoy preparado para la guerra y si no ir a tu casa y si no iremos Sí, a Oanes, exacto. ¿no? Ahí hay madera, ¿no? En Oanes habrá Sí, madera, sí, ¿no? sí. Yo creo que el coche llega a Oanes. Entonces, una vez dicho esto, lo digo esto por el apagón ese que hablan ahora, hay tal inestabilidad en el país, es como si dijéramos ahora que los próximos meses, si no dura mucho el volcán, que esperemos que no dure, pero vamos a suponer que durará unos cuantos meses más, dice, hay temporalidad en el contrato en Las Palmas, es que hay un volcán saliendo todos los días, es que no hay turistas, es que la gente no sabe si este domingo habrá gente o este domingo no habrá. Entonces, hablar de la temporalidad a mí me parece un poco, con lo que ha ocurrido, con lo que ha pasado y con la cantidad de situaciones que se han producido en todos los sectores, que no hace falta reproducirlos porque todos los que nos ven conocen perfectamente cómo de la noche a la mañana ha cambiado de estar abierto terraza a no estar, de haber abierto hoteles a no estar, de estar abierto negocios a no estarlo, que la gente no puede pensar en contratar establemente si la inestabilidad de este tipo, ¿no? Con Bueno, una si es que el pandemia. contrato fijo tampoco existe. El contrato fijo se extingue en el momento que se produzca un despido. Y ese despido, pues si está lógicamente sustanciado mediante el procedimiento Puede ser legalmente procedente establecido, o improcedente, pero pues se adiós, puede muy buena, pedir. y aquí está la indemnización y finiquito y asunto terminado. Yo no sé qué es lo que pretenden. Luego hablan también de las subcontratas. ¿Qué les pasa a las subcontratas?
¿qué problema hay con las subcontratas? Si precisamente la subcontrata es una salida para muchos autónomos. Para muchas pequeñas empresas. Claro, muchas pymes que son pequeños empresarios y que son también muchos autónomos que son subcontratados por grandes empresas. Hay muchas empresas que tienen un despacho en una calle céntrica de la ciudad. Y desde ahí hacen subcontratas y organizan el negocio. La gente tendría que saber. ¿Eso es malo? Tendría que saber cómo es la ley de contrato del Estado. Ya. Las leyes, pues muchas veces, y aquí nos podemos incluir, tú has dicho autónomo, pues efectivamente, autónomos, pequeñas empresas, pues muchas veces no podemos acceder a determinados contratos porque automáticamente la cantidad de empresas a las que van son siempre las mismas. Pero no es porque quien elabora esos pliegos de adjudicación sea una persona malvada que quiere adjudicar siempre una obra a la misma empresa. No, no. A veces lo que ocurre es que solamente en una provincia hay 1, 2, 3 empresas que llegan a tener la capacidad para entrar en esas licitaciones. Claro, y entonces, ¿qué pasa con el resto de pequeñas empresas que hay en esa provincia? Desaparecerían si no fueran subcontratas de esas grandes. Exacto. Que son las que dentro de la ley se les permite. Si la ley fuera otra, a lo mejor no serían subcontratas. A lo mejor si directamente la administración, por poner ese tipo de contratos, pudiera contratar las ventanas directamente, que la haga una empresa, y directamente que los ladrillos lo haga otra, en vez de tener que contratar toda la obra a la misma empresa, pues no habría subcontratas. Pues es que no sé si sería mejor o peor, pero la capacidad de producir toda la servidumbre, por así decirlo, de factores que intervienen en la promoción de viviendas, por ejemplo. Claro. Tendrás que subcontratar y tú no vas a tener un parque móvil de maquinaria para tener hormigoneras, retroexcavadoras, no sé qué, no sé cuánto. O sea, hombre, si tú tienes una manera de contratar a una empresa que sí tiene ese servicio, pues la subcontratas, pero tú no si no, las empresas promotoras estarían arruinadas todas. Porque en el momento que cese la actividad, ¿qué es lo que haces con esa maquinaria y con esa producción yo qué sé, de material de construcción? ¿Qué es lo que haces? No sé exactamente. Yo no lo entiendo. Por eso digo, empleo de calidad, no sé lo que es. Que defina usted empleo de calidad, que todavía no sé lo que es. Porque ya digo que hay gente que se parte la cabeza trabajando muchas horas al día para salvar la empresa y los muebles, muchas veces. Y hay otros que a lo mejor con una mano aquí y otra allí, pues están ganando dinero, con la especulación, que tampoco es ningún crimen, o con cualquier otro tipo de actividad. Luego, la temporalidad. Hombre, ¿qué significa temporalidad? Pero si temporalidad tenemos aquí en la producción agrícola, tenemos en la actividad turística. La temporalidad la fija el clima, la fija la afluencia de turismo, la afluencia o el cultivo, la estacionalidad, la recolecta. Todo eso lo fija la temporalidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A una persona todo el año, durante toda la cosecha, por ejemplo, del calabacín. Y cuando no hay calabacín, ¿qué hace? Pues no, tendrá que dedicarse a otra cosa. Se forma en el sindicato. Sí, se forma en el sindicato. Cursos de formación, exactamente, y a las mariscadas. Bueno, vamos quitando la broma aparte. Yo comprendo que cada uno... Es que estos no son bromas. No, quitando las bromas, quitando las bromas de las mariscadas. Sí, bueno, es que las mariscadas aparte, ya sabes tú lo que son. Una vez dicho eso de las mariscadas, porque me estoy acordando que la mariscada de aquel hombre famoso de Sevilla, que era aquella de Bruselas, si no me equivoco, ¿no? Sí, el tal Torrijos aquel. Sí, el tal Torrijos aquel. Bueno, el problema fundamental que para mí existe en este tema es que todavía no nos hemos dado cuenta, o no nos queremos dar cuenta, que es verdad que en España, realmente en España, somos muy dados a bordear la legislación, ¿no? Muy dados en general. Yo no digo que todo el mundo lo haga, ni que nadie de esta mesa lo haga, sino que somos muy dados a bordear la legislación. Que pone el límite en 4, pues nosotros llegamos a 3,99. Que el límite, o sea,
porque es así, no tenemos ese modelo anglosajón que siempre hemos dicho, en el que se aprueban legislaciones. Ahora, por ejemplo, con las subcontratas, está todo el mundo en el borde, que te dejan contratar tanto, el 40, el 50% de tu tal, pues yo estoy en el 49,5 y me trae los materiales y el tío me trae la pintura y yo le compro la pintura para que pueda echar más horas. No sé si me explico lo que es España. Pero esto nos ocurre en toda la legislación que pongamos en marcha, no solo en esta, ¿no? En toda la legislación que pongamos en marcha. Decía, ha puesto antes Rafa un ejemplo, decía, bueno, es que si dejaran un poco en la administración poder hacer eso, no solo es que no dejen, es que lo penan. Es que lo penan, y casos recientes tenemos de ayer, o tuvimos hace también algún tiempo. Es que una de las causas de mayor condena en la administración pública es el fraccionamiento de contratos. Es esa persona que por querer agilizar contrata en un mismo edificio la estructura a uno, las ventanas a otro y el tejado a otro o el equipamiento a otro o los muebles a uno y tal, ¿no? Ese fraccionamiento de contratos no solo es que no se deje, sino que está penado, ¿no? que te acusan de prevaricación y uno va y está informando, vosotros estáis informando día sí, día no de casos de este estilo, ¿no? O sea que en vez de darle trabajo a uno, que te lo puede hacer es que la administración le das trabajo a tres, la administración termina el trabajo antes, más efectivo. No es la hermanita de la caridad, ¿vale? Entonces la administración debe de requerir de una serie de compromisos mínimos a cualquier empresa que trabaje para la administración, ¿vale? No, pues, claro, nosotros pensamos nosotros estamos hablando de cosas simples de obras, pero no estamos hablando de aquel que suministra no sé qué a un hospital. Quiero decir, tiene que demostrar capacidad, solvencia, tienes que demostrar una serie de requisitos que te pide la legislación, porque si no, pues mañana a lo mejor Rafa y yo pues creamos una empresa, nos vamos a China y empezamos a comprar incubadoras, y hemos montado una empresa en un día para vender incubadoras a la administración. No es el caso, ¿vale? Te lo exigen porque tú eres un particular o un empresario particular, pero salvo cuando lo promueve la propia administración, entonces caben cosas como, por ejemplo, montar una empresa de aeronáutica como fue Al-Ándalus. Sí. Que no tienen ni siquiera los aviones en propiedad, que quiebra la empresa y que la Guardia Civil se pone... Ahí dan subvenciones, ¿vale? Subvenciones, ¿vale? El problema es que hemos estado mal acostumbrados durante mucho tiempo. Ahí no se exigen garantías. Y vuelvo a repetir que te olvidas de una frase que he dicho al principio, que a lo mejor la gente se lo toma mal o no quiere entenderme el mensaje, y es que los españoles vivimos en líneas generales en el límite de la legislación. Iba a decir de la legalidad, que no es la legalidad, en el límite de la legislación. Y perdonadme que insistan en lo del límite de la legislación. Quiero decir que si la legislación nos permite llegar a 20 kilos en la maleta, llegaremos con 20,80, abriendo la maleta, sacando el jersey, colocándonos 3 jerseys encima, porque somos así. Somos así, es nuestra costumbre, en nuestro país, nuestra forma, que amamos muchísimo, que queremos muchísimo. He puesto el ejemplo de las maletas por no poner más ejemplos, ¿no? Por no poner otros ejemplos más sangrantes. Pero también de la renta, por poner un ejemplo, yo conozco a uno en un aeropuerto nórdico que se tuvieron que comer el caviar con mucha cerveza porque no se lo dejaban pasar, pero pasaron con el caviar dentro, claro. Pero que solamente añadir que hemos mencionado el caso de las administraciones públicas en relación a las subcontratas. Ya lo que creo que se refiere la secretaria del Comité UGT. A lo mejor también, que no serían subcontratas, pero en cierto modo lo son, serían subcontratas oficiales, pero ya digo que en cierto modo lo son, las que hacen determinadas empresas privadas cuando subcontratan eso. Lo típico, el reparto, la logística, ¿no? Que veis, la verdad, algunos repartidores que van que se matan. Van que se matan de lo mal que les pagan esas empresas privadas, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que son cosas que... A lo mejor ahí también mete a los falsos autónomos, ¿no? Claro, también están los falsos autónomos. Pero eso está penado, quiero decir. En este país... Eso no hay que cambiar la legislación, es que está penado. Bueno, o sea, tiene sanciones, tiene inspección de trabajo, tiene denuncias propias del trabajador. Esto no es el siglo XIX,
que el señorito te mataba en la mina y te enterraba en el campo si protestaba. Estamos ya en el siglo XXI, señores, y en el siglo XXI todo el mundo conoce sus derechos, sabe cuándo está de falso autónomo, sabe cuándo está... El caso de Delivery, creo que era, ¿no? El del reparto. Será por denuncia, será por denuncia. Si estamos cada vez más americanos. Tuvieron que cambiar el sistema. Claro. En fin. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis. Vamos a ver, porque esto de la reforma, modificación, posible derogación, etcétera, etcétera, de la reforma laboral, está ahora en un trámite esencial, porque ahora hemos acordado que nos vamos a reunir para ver si en esa reunión decidimos que nos reunimos para decidir lo que antes teníamos que haber decidido antes de reunirnos. No sé si me he explicado bien, pero el gobierno se explica peor. O sea, porque es que resulta que parece mentira que el propio gobierno no se ponga de acuerdo consigo mismo. Bueno, pero así están las cosas y todavía lo que te rondaré. Vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida volvemos. Hasta ahora.